33, cuando se da un divorcio, cuando se da una separación de una pareja y quedan niños de por medio, pues habría muchas cosas que platicar también desde el punto de vista jurídico y las consecuencias de no respetar lo que marca la ley. Pues para entender un poquito acerca de estos procesos, le agradecemos enormemente a la coordinadora del Centro de Asesoría Legal de CETIS Universidad Campus Tijuana y catedrática de la Escuela de Derecho en CETIS, a la maestra Yadira Ahumada, nos tome la llamada. Maestra, qué gusto saludarle una vez más. Buenos días. El gusto es mío, David. Buenos días, gracias por permitirme nuevamente estar en tu programa. ¿De dónde partir este tema que nos ocupa el día de hoy? Aunque creo que, bueno, la base tiene que ser siempre pensar en lo mejor para nuestros hijos, para los niños, para los jovencitos, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo más importante que hay que resaltar cuando hablamos de una separación y vienen los temas de las visitas, de las custodias y demás, maestra? Sabes, hay algo muy importante en el divorcio. Peleamos nuestros derechos como pareja, pero algo súper importante y que no podemos dejar de lado y que es lo primordial es pensar en los derechos de los niños. Voy a tomar un ejemplo, visitas que acabas de mencionar. Sí, es cierto, como padre, como madre, tengo derecho a visitar a mis hijos, pero mis hijos tienen derecho a que yo los visite. Mis hijos tienen derecho a pasar tiempo conmigo, a que los alimente en el sentido de pensión alimenticia. Vaya, en general, a que vele por sus necesidades. Hay que centrarnos en los derechos de los niños y eso es lo que la ley va a proteger. Primero los niños. Ahora, entiendo que todo esto tiene que ver con legislaciones estatales, maestra, y finalmente, ¿esto a qué nos lleva? ¿Cómo se determina, por ejemplo, con quién se queda a vivir un pequeñito cuando hay una separación? Retomando, es esencial tomar en cuenta el interés superior del menor. Ahorita que mencionas legislaciones estatales, es muy importante resaltar algo. La máxima ley de nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley dice que está por encima de cualquier otra ley y los tratados internacionales están a la par de la Constitución. Hay una excepción. Cuando se trata de derechos humanos, los tratados internacionales están incluso encima de la Constitución. Y nosotros tenemos, bueno, México tiene suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los Adolescentes. Con esa referencia o con esa suscripción de nuestro país a esta convención, significa que las leyes nacionales, ya sean federales, ya sean locales, deben estar equiparadas a esta convención. No pueden tener menos derechos de los que están ahí estipulados. Claro. ¿Cómo se perdón, te interrumpí. No, digo que efectivamente podemos entender eso, pero al final entonces, ¿cómo se da un proceso a través del cual, por ejemplo, que nos han contado algún caso de alguien que pierde una patria potestad? Hay un interés de los niños, hay un derecho de los niños a convivir con su padre, con su madre, pero también sabemos, maestra, que hay casos en los que de repente, pues a alguno le prohíben verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se dan esos casos cuando hay un derecho mayor que se le tiene que respetar a los menores? Me imagino que tendrá que ver con circunstancias específicas de cada caso, ¿no? Pero ¿cómo se dan? Definitivamente, esto, tal como lo mencionas, cada caso es diferente. Estas leyes que mencionábamos anteriormente siempre van a decir que se protege el interés del menor. ¿Cómo determinamos la custodia o incluso la patria potestad? La vamos a determinar siempre pensando en salvaguardar los derechos del niño. ¿Cuáles son esos derechos? El libre desarrollo, vivir en una familia sana, su personalidad, su salud física, emocional. Toda esta serie de derechos del niño es lo que va a determinar a quién se le va a asignar la custodia e incluso la patria potestad que pueden conservar ambos padres. Se puede suspender o se puede llegar a perder, que ya serían los casos más graves. Muy bien. Ahora, demos un brinquito al asunto de cuando hay una resolución
judicial, se dictamina todo esto que nos acaba de explicar, maestra, y qué pasa cuando una de las partes no lo cumple. Y aquí lo podremos ver, creo que con distintos matices, ¿no? Porque puede ser desde el asunto de aquel que no cumple a lo mejor con una pensión alimenticia, o el caso de no me dejan ver a mi hijo. Y aquí el género creo que a veces sobra, ¿no? Pero porque se da en ambos sentidos. Pero ¿qué pasa? Vaya, cuando alguien de estas personas que ya se separaron no cumple, no respeta lo dictaminado, ¿qué consecuencias puede enfrentar? Quiero resaltar 3 puntos de lo que acabas de mencionar. 1, independientemente del género del progenitor, puede ser madre, puede ser padre, ambos tienen derechos a ejercer la custodia y la patria potestad de los menores, sin preferencia para X o tal. 2, incumplimiento de las obligaciones, alimentos, ahorita entramos a eso. Y 3, impedirle verle al progenitor, un progenitor al otro progenitor, ese acercamiento con el menor. Es alienación parental y puede caer en un delito grave. Respecto a lo que mencionas de pensión alimenticia, el no pagarla significa caer en faltar a las obligaciones de asistencia familiar. Es un delito y además de ser un delito, es una causal para perder la patria potestad. El 2, alienación parental. Cuando como progenitores estamos impidiendo esa convivencia con el otro progenitor, o bien vaya, estamos, lo voy a decir en términos comunes, estamos manipulando la mente del menor para crear una falsa idea de lo que es el otro progenitor. Cuando le decimos tu papá no viene porque no te quiere, cuando en realidad estamos impidiendo la visita, o algo tristemente común en nuestra sociedad. Como no me pagó la pensión alimenticia tu papá, no te dejo que lo vayas a ver. Ajá, es alienación. Y eso está prohibidísimo. Atentamos contra los derechos del menor. ¿Qué tipo de consecuencias hay? Porque de repente vemos reportes, maestra, que no entendemos muy bien, en los que dicen, híjole, esta persona fue detenida porque pues no cumplía con la pensión y se le observó, se le intervino, de todos modos no cumplió y terminó en la cárcel. O sea, ¿sí hay cárcel para estos casos? Sí hay cárcel, y muy importante, es un delito grave que no va a alcanzar fianza si no se garantiza que se va a cumplir con la pensión. A lo futuro, claro. Pagas lo anterior, tu deuda, y además tienes que garantizar el futuro. ¿Y qué pasa cuando una de las partes, que es la que tiene que otorgar la pensión alimenticia, se quedan sin sustento? Supongamos que dicen, te toca dar pensión alimenticia, no la cumples, pero te reportas con que pues no tengo cómo cumplirla porque me quedé sin trabajo. ¿Hay alguna salvedad? Claro, esa es una causa justificada, donde no puedes cumplir con tu obligación porque está fuera de tu alcance. Ahí la pensión alimenticia se suspende. Es importante algo, no significa que te libraste de la obligación de pagarla, que durante el tiempo que estás imposibilitado no la vas a pagar, pero una vez que nuevamente ya tienes alguna actividad económica, ya tienes que volver a cumplir esa pensión. Perfecto, entendido y anotado. Y finalmente, maestra, algo muy importante, de repente hay personas que se ven en esta situación y pues como muchos de nosotros, no sabes ni qué hacer, ¿no? Ni a dónde acudir, una asesoría, un apoyo, mínimo alguien que nos diga cuál es la ruta crítica, a ver, a dónde tengo que ir, a veces siquiera a qué dependencia acudir para tratar estos asuntos y darle una buena resolución pensando en los niños, en las niñas. ¿Qué pueden hacer? Tenemos los abogados que pueden acudir a un abogado particular o pueden acudir a instituciones donde se brinda asesoría jurídica. En Tijuana tenemos varios, pueden acudir a Defensoría de Oficio, a INMujer, pero en este caso hablo por CETIS. Pueden enviar un correo electrónico a yadira.ahumada@cetis.mx. En un máximo de 48 horas les damos respuesta, ya sea aclarando su duda o bien
realizando una cita cuando necesitamos más información o creemos que la asesoría debe ser de manera personal. Ese tipo de casos siempre se van a ventilar ante el juez de lo familiar, o bien, si ambas partes están de acuerdo en llegar a un convenio, pudiéramos realizarlo entre el CEJA, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, o incluso ante las instalaciones del DIF. ¿Esta asesoría la brindan de manera gratuita? Es completamente gratuita en CETIS Universidad. Muy bien, maestra. Pues evidentemente muchos temas se quedan sobre la mesa en un asunto tan complejo como el que trajimos hoy a la mesa, pero es un buen primer acercamiento para entenderlo y también para quienes nos escuchan si necesitan asesoría, pues saber a dónde acercarse, maestra. ¿Algún mensaje final para despedirnos, una reflexión de cierre? Sí, por favor pensemos que como padres estamos para defender los derechos de los menores. Lo que comentábamos al inicio de la entrevista, primero los menores, el interés superior del menor. Mi tiempo debo acoplarlo a mis hijos. Maestra, le agradezco enormemente, un abrazo a la distancia, buenos días. Igual para ti, David, buenos días, gracias. Gracias, es la maestra Yadira Ahumada, coordinadora del Centro de Asesoría Legal de CETIS Universidad Campus Tijuana, catedrática de la Escuela de Derecho en CETIS, hablándonos acerca de este asunto de las custodias, de las visitas de los hijos en una separación y, como usted escuchó, también las consecuencias que se pueden dar. Son las 8:00.